En principio, hoy, a más tardar mañana acabaremos la unidad 2. Sí, apenas. Es que se pasa rápido porque como son, o sea, la parte de sucesiones son cosas que ya se trabajaron y ya vieron que muchas cosas o se heredan de las sucesiones en R o tal cual es hasta la misma demostración, ¿no? Cuando para demostrar algo solo necesita la métrica, ¿verdad? Entonces, por eso es tan rápido el tema. Ahorita vamos a escribir la demostración de que R no es completo y vamos a ver otros resultados más, pero ya casi terminamos. Y luego viene un tema más largo, pero entonces, como está desde el jueves es feriado, ¿no? Sí. Entonces estoy pensando en yo dar mañana para, les digo, vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita, ¿sale? Pero estoy pensando en dar mañana y pero entonces no tendríamos asesoría el sábado para hacer el examen. Pero como es un tema cortito, a lo mejor con una asesoría previa del examen en el horario de clase. Y si en todo caso vemos, aparte de la asesoría que está dando Katy, podemos ver con algunos ayudantes si entre semana, de la siguiente semana, se organiza otra asesoría extra clase para el examen. ¿Y les parece bien si nos vamos así? El examen sería el miércoles. Ajá, lo mencionamos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, vayan, apenas salen de la guía, a mí se me pasó, se les prometió el fin de semana. Seguramente ya lo hubieran terminado. De guardar, ¿no? De descargar, exacto. Bueno, entonces, si quiero que le echen ganas, lo que podemos hacer es, a lo mejor conviene que, sobre todo de topología, ese sí es un tema más largo, pues a lo mejor es inevitable que pospongamos por lo menos el de topología una semana, y no se podría hacer desde el siguiente, pero bueno, ahí como ustedes vayan checando, pero en principio el examen 2 es el miércoles de la semana que entra, ¿va? El examen 2, ¿sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Por qué? Desde cálculo 1 un poco más. Bueno, pero a ver si nos podemos poner corriente, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan la definición de que un espacio métrico sea completo?
Esto es espacio mágico. X es completo. ¿Sí queda? ¿Sí qué? Para toda sucesión. Ajá. Sucesión, ¿qué? ¿De Cauchy? XK es convergente. Y eso lo que quiere decir es que hay un elemento en X que cumple la definición del límite, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, pregunta. Son dos implicaciones las que hay que demostrar. Una es, si tomamos una sucesión de Cauchy, está claro que tenemos que probar que es convergente, pero pregunta, si es convergente, tenemos que probar que es de Cauchy para ver que el espacio es completo. No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los racionales, toda sucesión convergente también es de Cauchy y el espacio no por eso es completo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿les parece bien si como dejo como observación que toda sucesión convergente es de Cauchy? ¿No? En cualquier espacio mágico. ¿Vale? Toda sucesión convergente es de Cauchy. ¿Vale? Y la demostración es la misma que la que se hace en los reales. ¿Vale? Y entonces aquí la demostración, el teorema que hay que demostrar es que Rn es completo. ¿Vale? Entonces empieza pues tomando una sucesión. ¿Sí? Es para n mayor o igual a 2. Sí, porque la de R ya la tenemos, ¿verdad? ¿Vale? O sea, R por acción es completa, ¿verdad? Ahí no hay nada que demostrar, es una acción. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Va. Sale. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? ¿Se acuerdan? Que la sucesión de coordenadas es como una I de 1 a n. Y vamos a demostrar que la sucesión de las iésimas coordenadas es de Cauchy. Entonces, tomamos una epsilon. ¿Sale? ¿Y qué hay que demostrar? ¿Qué hay que demostrar? Que que existe en los naturales, tal que para toda K y n mayores o iguales que n, Bien. la distancia entre xk y x m es menor que X y K y x y n X M menor que x. es menor que X. ¿Sale? Ahora, por hipótesis, ¿qué cosa? La distancia de xk a x es menor que x. Antes, ¿para cuáles K y M? Para todos los k y m mayores que a n. Mayúscula, ¿cuál? ¿Cuál es la mayúscula?
Hay que encontrar una N mayúscula, pero la que dijiste, ¿cuál es? No veo quién notaba. ¿Quién era? ¿Cuál N? Ya no lo sé. ¿Eh? Ya no lo sé. ¿Cuál? La de la definición de qué es sucesión de cochino. O sea, por hipótesis, existe N tal que para toda K y M mayor o igual que N, la distancia de XK a XM es menor que epsilon, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner así para que epsilon es mayor que eso. Pero es la norma de XK menos XM, y luego esto es mayor o igual que usando la desigualdad CBS. ¿Qué? El valor absoluto. No, esa es la desigualdad CBS tal cual. ¿Cuál era el corolario? ¿Se acuerdan? Que las coordenadas. Que cualquiera, el valor absoluto de cualquiera de las coordenadas, ¿se acuerdan? ¿Sale? Eso está claro, ¿no? La longitud del. O sea, si toman un vector en Rn, la distancia del origen a ese punto, en cualquier dimensión, es mayor o igual que cualquiera de los lados, que cualquiera de las coordenadas, ¿verdad? ¿Sí está bien? Porque proyectan el vector sobre la el yésimo eje canónico, eso les da un triángulo rectángulo. Esto es la hipotenusa del triángulo y la yésima coordenada es uno de los catetos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, geométricamente lo habíamos deducido de la desigualdad CDS, pero también sale de eso, ¿no? De que la hipotenusa es mayor o igual que cualquiera de los catetos. ¿Están de acuerdo? Lo dije muy rápido, ¿verdad? Sí. A ver, por lo pronto usando el corolario es X y K menos X y M para toda K y M mayor o igual que M. Y pues ya no. Ya es de cochín la sucesión, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Esto implica que X y K con K y M es de cochín. ¿Sale? Pero eso, ¿dónde está? Esto es una sucesión en R. Y eso implica que, ¿qué? Como R es completo, por axioma, ¿qué cosa? ¿Qué onda con esta sucesión es convergente, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, existe LI en R, tal que el límite, cuando K tiene infinito, de X y K es LI para toda I desde 1 hasta N, ¿verdad? ¿Sale? Y si en cada coordenada esa sucesión converge a LI por el teorema puente, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Bueno, pero antes, el límite, cuando K tiene infinito, ¿de qué? K, o sea, la sucesión de, no son vectores porque, no, sí, Rn. Es L, donde las coordenadas de L es L1 hasta Ln. Y ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. La K de la X K es la misma de la X y K. ¿La qué? La K de la X K es la misma que la de la X y K. Es que son variables. Pero es la misma variable. Son funciones diferentes. Por ejemplo, esta, sin la I, es una sucesión de qué? De elementos en Rn. Entonces, la sucesión es una función de los naturales Rn. En cambio, cuando tienes la I, es de yésimas coordenadas. Estos son reales.
Entonces, esa función, esa sucesión va de los naturales a los reales. No pueden ser iguales, ¿verdad? Pero el nombre de la variable se le estamos poniendo igual, que es la caja. ¿Está claro? ¿Sale? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Va bien. ¿Sí? Es que es lunes, a lo mejor todavía... No agarro señal. ¿Cómo? No agarro señal. Pero es que no sé si los lunes los siento letargados porque porque es su primera clase después del fin de semana o porque es la última. Porque es Acá es la última. ¿Para alguien es la primera? Es el horario, ¿verdad? Para ti es la primera. Es el horario, ¿no? Este horario es como más letargado. Sí, me siento todo más menos. Bueno, ¿alguien tiene duda de que eso ya acaba la demostración de que el espacio es completo? O sea, ahí ya estamos diciendo que a L Sí, ¿no? y ya. Sí, o sea, ¿qué significa demostrar que es convergente? Pues que tiene límite. Que tiene límite. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un elemento del espacio en Rn que cumple la definición de límite y la cumple por el teorema Puente, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se cumple el teorema Puente? Porque coordenada a coordenada tienes una sucesión de Cauchy. ¿Qué pasó? Corolario de la desigualdad CBS. ¿Vale? ¿Qué pasó? No te dice nada. La Cauchy, Minkowski, Schwarz. esa. ¿Sale? Que te dice que el valor absoluto del producto punto de dos vectores es menor o igual que el producto de sus normas. ¿Sale? ¿Ok? Y entonces, si en el producto punto tomas el iésimo vector canónico, obtienes esa desigualdad. Que el valor absoluto de la iésima coordenada de cualquier vector es menor o igual que la norma del vector. Pero ahora lo voy a explicar. Fue lo que dije geométricamente rápido. Supone que tienes aquí R3. ¿Sale? Y tú te tomas aquí un X, rayita. Entonces, ¿cómo sabes que la norma del vector, que es el tamaño, la longitud de esta flecha, es mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de las coordenadas? Porque ¿qué es el valor absoluto de las coordenadas? Por ejemplo, la primera coordenada tienes que proyectar ese punto en el eje X. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es la primera coordenada. Esto de aquí es X1. ¿Sale? ¿Qué cosa es el valor absoluto de X1? La longitud de ese triángulo rectángulo que se ve ahí. ¿Lo ves? ¿Sí se ve? Ese cateto. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? El formado por el vector, la proyección sobre el eje coordenado y lo que une ambos puntos, ¿verdad? Sí. Es un triángulo rectángulo. Se ve claro en el dibujo, pero puede estar metido. ¿Sale? Entonces, el tamaño del vector es mayor o igual que la longitud de cualquiera de sus catetos. ¿Sale? Ese es el corolario de la desigualdad CBS. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, entonces, ya vamos a probar más teoremas de sucesiones. Van a ver que son lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, teorema. A ver, pregunta. ¿Quieren probar que en Rn el límite de una sucesión es único o lo quieren probar para espacios métricos? Para espacios métricos. O sea, lo más Sea X espacio métrico, si XK en X es sucesión convergente,
Entonces, el límite es 1. Sale, demostración. Entonces, sea L igual al límite cuando K tiene infinito de XK. ¿Cómo va esa demostración? Podemos poner Suponemos que existe n. M. Obviamente esto está en X, ¿no? O sea, esto es un elemento de X. Sea, o supongamos Existe que existe M en X, tal que n es igual a tal que M también es el límite cuando K tiene infinito de XK. ¿Sale? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que probar? que L es Que L es igual a M, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, pues por demostrar que L es igual a M. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Alguien se acuerda? Vamos a usar una observación que la habíamos hecho en los reales, pero que se cumple en cualquier espacio métrico. Si en un espacio métrico, dos elementos del espacio, su distancia es menor que cualquier valor positivo, ¿qué se concluye? Que son iguales, ¿verdad? ¿Sale? ¿Por qué? Porque la distancia tiene que ser 0 y una de las propiedades de una métrica es que la distancia entre dos elementos del espacio es 0, sí son iguales. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces, observación lo voy a poner. Y para toda epsilon positiva, la distancia de L a M es menor que epsilon, entonces la distancia por fuerza tiene que ser 0. ¿Están de acuerdo? Y esto implica, por ser métrica, que L es igual a M. Por definición de métrica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a probar. ¿Y cómo empezamos? Epsilon mayor que 0. Por hipótesis, ¿qué cosa? Existe N1 en N tal que para toda si K es mayor o igual que N1, entonces ¿qué? la distancia de XK a L es menor que ¿Le van a dejar epsilon? epsilon medio. Ajá. ¿Y por qué? Porque N por definición es el límite, ¿no? Y existe N2 existe N2 tal que si en N, K es mayor o igual que N2, porque si K es mayor o igual que N2, la distancia de XK a L es menor que epsilon medio. Sea, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué hacemos? tomar el mínimo entonces ¿Mínimo? máximo. ¿Qué queremos? Un elemento de la sucesión que esté tanto cerca de L como de M, ¿para que qué? Para que entonces L y M estén cerca, ¿verdad? El máximo. ¿Sale? Entonces, sea K0 igual al máximo entre N1 y N2. Esto implica que la distancia de XK0 a L es menor que epsilon medios y la distancia de XK0 a M es menor que epsilon medios. ¿Y esto qué implica? Que la distancia de por desigualdad del triángulo de L a M, que es menor o igual, por definición de métrica, la métrica cumple la desigualdad del triángulo y es menor o igual que ¿qué? Distancia de La distancia entre dos puntos es menor o igual
que la distancia de un tercer punto a uno de ellos más la distancia del tercer punto al otro punto, ¿verdad? Y eso es En el espacio. Y como eso es menor que epsilon medio, si esto es menor que epsilon medio, la suma es menor que epsilon y ya acabamos. Yes. ¿Cómo ven? Está bonita esta. A ver, ¿quién siente que vamos rápido? ¿Sí? Sale. ¿Quiénes sienten que vamos lento? Dos. Les ganaron los que sienten que vamos rápido. Sale, a ver. Entonces, lean con cuidado lo que escribimos. Si hace falta que haga un dibujo, puede hacer un dibujo. ¿Verdad? Entonces, el dibujo, ¿qué te dice? Por un lado, sabes que la sucesión converge a L. ¿Verdad? Entonces, a partir de cierto momento, por ejemplo, la XN1 ya está en la bola de radio epsilon medio. Pero, por otro lado, hay un M aquí en la suposición que para la bola de radio epsilon medios, aquí hay un XN2 donde cada uno de estos elementos están en esas bolas, ¿saben? Pero ¿qué ocurre? Que uno de estos índices es mayor que el otro, o igual, ¿no? Pues, el que sea de índice mayor, saben, por la definición del límite, que no solo este, sino todos los que le siguen, y no solo el N2, sino todos los que le siguen, ya están dentro de las bolas respectivas. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Aquí? Es lo que ¿te atoras desde la definición del límite de sucesión? ¿O dónde? ¿O desde? La verdad es que no lo he leído bien, se estaba copiando súper rápido. Ah, es que llegaste un poco después, ¿verdad? Entonces estás así como... A ver, de quienes ya estaban desde el principio, de los que sienten... Claro, si llegan tarde y ya llevamos el pizarrón lleno, claro que van a sentir que vamos rápido, ¿verdad? Pero a ver, de quienes estaban desde el principio. ¿Me sigues la idea de qué estaba haciendo con los dibujos? ¿Atrás de ti? Fíjate. ¿Cómo te llamas? Recuérdame. Andrea, fíjate. ¿Te acuerdas de la definición de sucesión? No. De sucesión sí es una función de naturaleza al espacio, pero de límite. Esa es la que no te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué quiere decir que la sucesión tenga a L como límite? Que a partir de cierto término, o sea, tú haces, imagínate la lista infinita de elementos de ese espacio, ¿sí? Porque una sucesión es eso, una lista infinita, ¿sale? Entonces, ¿qué te dice que el límite es L? Que hay un momento, o sea, por ejemplo, que su distancia L es tan chica como quieras, en particular menor que epsilon. Pero no solo ese, sino que todos los que aparecen después en la lista también están ahí adentro. ¿Sale? Entonces, por eso, suponte que la N1 es mayor o igual que N2. ¿Sale? Que N2, mayúscula N2. Eso quiere decir que este mismo elemento, su distancia a L, no solamente a L es menor que epsilon medio, sino también a M. Pero si un punto está cerca de dos puntos, esos puntos están cerca, ¿estás de acuerdo? Y eso es todo. ¿Sale? Si ambas distancias son pequeñas, la desigualdad de triángulo te garantiza que la distancia entre estos dos es pequeña porque a lo más es la suma de las otras dos distancias que son pequeñas a su vez. ¿Está claro? ¿Cómo ven? Profe, en el dibujo, ¿dónde estaría? Es que XK0 es o XK1, perdón, o XN1 o XN2. Depende cuál de los dos es el máximo. No importa cuál sea, suponte que es N1. ¿Sale? Suponte que es este. ¿Sale? Y pues ya. Como N1 es mayor o igual que N2, se satisface
que N1 es mayor o igual que N2, entonces la distancia de X N1 es pequeña también y esta pues también. ¿Sale? ¿Ok? Pues a los que... A ver, yo sé que lo que voy a decir va a sonar así como desesperanzador para algunos compañeros. Porque lo que les voy a recomendar es quienes estén sintiendo mucha dificultad en las sucesiones, pueden aprovechar el puente y tenemos la grabación Sí, ahí se del cálculo 1 del tema de sucesiones. En el grupo de WhatsApp a lo mejor los compañeros les pueden ayudar con las fechas de cuándo son los videos de ese tema. Creo que en cálculo 2 también hay una... Luego en cálculo 2 hay un resumen y están los ejercicios de la guía de cálculo 1 del tema de sucesiones que lo pueden estudiar y les va a ayudar mucho para todo esto. ¿Sale? Sí, ¿no? Además de lo que puedan estudiar en los libros, claro está. ¿Sale? Ahora sí, allá atrás, ¿qué pasó? ¿No tienes acceso a qué? Espérame, que hay mucho ruido y no lo escucho. Ajá. O sea, ahorita que mencionas el repaso, es que aparte de las clases de cálculo 1 que están grabadas, en cálculo 2 hicimos un resumen de varios temas. Y los resúmenes están también en las clases grabadas. Yo no me sé las fechas, no sé si alguien las tenga. de derivada y fue un sábado y tu envío de fixaciones fue El 9 de fue marzo. el 9 de marzo, ajá. Ah, Y otro fue un sábado. 9 de marzo dices el resumen del tema de sucesiones. ¿Sale? Entonces, para que busquen en esas fechas ese resumen. Pero todo el tema, así paso a pasito, pues, o sea, todo el tema en cálculo 1 fueron como 3 semanas. ¿Sale? A lo mejor si lo ven, puede pasar uno de los que lo sientan muy lento, porque como en cálculo 1 es de los primeros temas, y apenas empieza a introducir toda la notación y todo el aspecto lógico, etcétera, a lo mejor lo sienten muy lento o a lo mejor lo sienten muy bien, ¿no? Pero pues ya ahí cada quien se puede ir ajustando. ¿Sale? ¿Qué pasó? Canal de YouTube. Sí. ¿Sale? ¿Qué fecha? 9 de marzo es el resumen del tema de sucesiones. ¿Sale? Y si quieren ver todo el tema completo, pues habrá sido, el semestre lo empezamos en septiembre, tuvo que ser en octubre y fueron 3 semanas, entonces casi que ahí lo que pueden, o sea, lo pueden encontrar más o menos fácil. A ver si alguien en el grupo de WhatsApp puede mandar cuándo empezó el tema de sucesiones en cálculo 1. ¿Alguien levantó la mano por acá? Ajá. Hola. Hola. ¿Pero era eso o no? No quisiera de su canal de YouTube, pero digo que sí. El enlace al canal de YouTube está en la presentación del curso. ¿Sale? Ok. ¿Qué Yo pasó? tengo una duda. ¿Ese M es un número cualquiera o es...? O sea, tú supones que hay uno y lo que quieres probar es que son iguales, ¿no? Para ver que es único. Se me ¿Sale? ¿Esta observación está clara? Sí. Sale. Ok. ¿Dudas, comentarios? Ok. Bueno. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Sí? Vale. Esto también, ¿verdad? Eso no. Sí, sí. Ok. Vale. A ver. Teorema de Bolzano-Ballester. Ay, no. Bueno. No he definido sucesión acostada. Entonces, si quieren primero eso.
Entonces, sea XK en RN sucesión. ¿Sabes? ¿Qué más? XK es acotada, sí que si existe un real, lo puedo poner positivo o no positivo, la definición es equivalente. ¿Lo dejo positivo? ¿Sabe? ¿Tal que qué? El real es mayor que el Para todo elemento de la sucesión, ¿qué cosa? M es mayor. M es mayor que XK. en RN no tienes orden. ¿Mayor que? La norma. De X. A ver, o sea, básicamente, si tú tienes aquí, suponte que tienes R3 y tienes una sucesión, ¿vale? El chiste es que si tú puedes meter la sucesión en una bola centrada en el origen de un cierto radio, la sucesión está acotada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Y eso lo controlas controlando el tamaño de los vectores. Y ya. ¿Cómo ven? Bien. ¿Sí? Si estamos en R4, R5, etcétera, pues en lugar de la esfera es una hiperbola, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? O sea, ¿están de acuerdo que ya que nos imaginamos las cosas con las bolas en R3, en R2 que son discos, en RN no es que te lo imagines tan literal de cómo se vería, pero ya no cuesta trabajo. ¿Están de acuerdo? O sea, esa propiedad, o sea, ya esta propiedad de que una sucesión es acotada, ya que tienes la idea de cómo, de que la sucesión está metida en una bola en R3, pensar que es lo mismo en R4 y que la sucesión está metida en una hiperbola, pues ya no. No hipérbola, sino en una bola de las que definimos con la métrica, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bien. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. Bien. Ok. Bueno, un primer teorema que relaciona esto con la convergencia, ¿qué nos dice? Si XK en Rn es convergente, entonces ¿qué? Entonces, la sucesión es acotada. No se vale el regreso. Ejemplo. Puede ser como. ¿Quién da el ejemplo en R o en R2 o en R3? R2 puede ser como seno. XK igual a. Seno de X, coseno de X. Pero para demostrarles más latoso, mejor, menos 1 a la K, más 0, ¿no? Claramente es acotada y no es convergente, ¿están de acuerdo? ¿Cómo podemos darnos cuenta que no es convergente con el teorema? Ya anunciamos el teorema del límite de sucesiones con subsucesiones, ¿no? Sí. ¿Sí? De que una sucesión converge a L, sí, solo sí, todas las subsucesiones convergen a L. Sí. Aquí, como la sucesión de pares, la subsucesión de pares converge al canónico 1, 0 y la de impares al menos 1, 0,
al tener dos sucesiones que convergen a cosas diferentes, ya no se cumple ese teorema y entonces la sucesión es divergente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sale. Ahora, ¿verdadero o falso? Si una sucesión solo tiene un punto límite, ¿entonces es convergente? No. Entonces, observación. Si XK solo tiene un punto límite, no necesariamente es convergente. Ejemplo. Ejemplo. Estaban muy convencidos. Pensé que tenían el argumento. Ejemplo de sucesión con solo un punto límite, pero que no sea convergente. ¿Te estabas estirando? Ya lo había emocionado. Ni siquiera me entendía. Pues ese Si solo tiene un punto límite, no podemos asegurar que sea convergente. ¿Por qué? Porque podrías agarrar, por ejemplo, todos los pares de la conexión de arriba y los pares uno entre ellos. No, si la tomas así, la de pares de esta te da la constante 1,0, ¿no? Uno entre n cuando n es impar y n cuando n es par. Entonces la está dando en los reales. K cuando K es par y 1 entre K cuando K es impar. ¿Están de acuerdo que solo tiene un punto límite? Sí. ¿Cuál? Cero. El 0, ¿verdad? Porque cualquier otra subsucesión que no tenga como límite al 0 tiene que tener una subsucesión que es no acotada. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces ya solo tiene un punto límite, es el 0. Y no es convergente, ¿verdad? La sucesión. ¿Está claro? Sale. Bueno. ¿Puedo borrar de aquel lado? Sí. Teorema de operaciones. Si se fijan, varios de los índices que voy a poner aquí, o sea, va a venir en varias partes. Varios son el mismo teorema que tenemos para cálculo 1. ¿Sabes? Relacionas con límites. Sí, con límite, para límite de sucesiones. Sale. A lo mejor podemos abreviarlo así, ¿no? Teorema de operaciones para límite de sucesiones. ¿Sale? Bueno. Entonces, la primera parte va a ser la mismita que tenemos en R. Nada más lo que vamos a analizar ahora que es diferente, que ya habíamos visto que era diferente, era lo de las normas y los productos puntos. Ahorita lo vamos a checar, ¿sale? Vale. Entonces, sean XK y YK sucesiones. El límite, cuando K tiene infinito de XK es L, y el límite, cuando K tiene infinito de YK, que sea M. Ok. Vale. Inciso 1. Vale. ¿Qué onda? El límite de la suma. Ajá. El límite de la sucesión suma
existe y es L más M, ¿verdad? 2. Si K es un real, no, porque hemos estado usando K como natural. Lambda. Entonces, el límite, cuando K tiene infinito de K veces XK, ¿es quién? ¿Existe y es? Ah, sí, lambda. ¿Es? Lambda por L. Lambda por L. Sale. ¿Se les ocurre cómo hacer la demostración? No. A ver, una es hacerla como se hace en cálculo 1, ¿no? Sí. Como se hace usando pura métrica. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si lo hacen con pura métrica aquí, tienen que demostrar que la distancia de esto a esto es pequeña a partir de cierta K. Pero esa distancia es menor o igual que la distancia de esta a este más la distancia de esta a este, y ambas se hacen pequeñas. ¿Me siguieron? La última Y parte. la otra opción es con teorema puente, y pues ya. ¿Por qué no fue? ¿Quieren que escribamos las dos demostraciones o ya? Las dos, Las dos. Sí. Ok. Voy a dejar un espacio. Bueno, ahorita voy a dejar un espacio para ver lo de la norma y lo del producto punto. ¿Puedo borrar acá? Sí. No, pues sí, El inciso 1. Entonces, va con métrica, ¿no? Entonces, por hipótesis, existe N1. Bueno, fija una epsilon, ¿verdad? Por hipótesis, existe una N1 tal que para toda K mayor o igual que N1, la distancia de XK a L es menor que epsilon medio. ¿Están de acuerdo? Luego, existe N2 en N, tal que para toda K mayor o igual que N2, la distancia de YK a M es menor que epsilon medio. ¿A partir de qué natural podemos garantizar que la suma de las sucesiones está cerca de la suma de los límites? El máximo, ¿verdad? O sea, N, el máximo entre N1 y N2, ¿sale? Y eso implica que si K es mayor o igual que M, entonces la distancia de XK a L, ¿cómo es? menor que Menor que epsilon medios, y la distancia de YK a M es ¿cómo? También menor que epsilon medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, si K es mayor o igual que N, la distancia de XK más YK a L más M, ¿cómo es? Menor o igual
que la distancia. X, K, L. A ver, nada más para que lo vean más claro, ¿eh? Lo voy a escribir como norma. Para que lo vean más claro. Entonces, ¿cómo reacomodamos ahí eso para que luego usemos la desigualdad del triángulo y se vea clarito? XK menos L más XK menos L más. DK menos X menos L. Bueno, M menos YK, ¿no? Ah, no. No, YK menos M. En norma, ¿verdad? Por desigualdad del triángulo, eso es menor o igual que ¿qué? Que la suma de la distancia de XK a L más la distancia de YK a M. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de la desigualdad del triángulo para la norma? Es tal cual eso, ¿verdad? ¿Sí está bien? Ok, y ya como cada uno de esos es menor que epsilon medio, pues ya esa distancia ya fue menor que epsilon y ya terminamos. ¿Verdad? Por lo tanto, el límite cuando k tiene infinito de la suma es L más L. ¿Cómo ven? Bien. Si revisan la demostración de cálculo 1, es lo mismo, nada más que en lugar de norma, que es valor absoluto, porque es la función que usamos para la distancia. ¿Qué pasó? ¿Eh? Es que yo ahí el plan para la métrica es que para que tenga sentido la definición de la sucesión suma, necesitas tener un espacio con suma. ¿Sale? Entonces necesitarías el espacio vectorial. ¿De acuerdo? Por eso me pasé la norma. ¿Sale? Entonces, si quieren, para que no sea confusa esa parte, lo voy a poner aquí con norma. ¿Vale? Bueno. Ahora, vamos a hacer el inciso 2 con el teorema fuente, ¿les parece? Vale. Bueno, ¿Alguien tiene duda de esta parte antes de empezar con el 2? No. ¿Todo bien? ¿Sale? Ok. Algo que he notado, o sea, es normal antes de la pandemia que cuando empezábamos cálculo 3, si yo casi siempre había podido dar los 4 cálculos en el mismo horario, entonces la mayor parte del grupo eran compañeros que habían estado en cálculo 1 o en 2 con nosotros y entonces ya había como cierta dinámica, ¿de acuerdo? Pero siempre los compañeros que entraban de otros grupos, que por ejemplo, si no habían visto nada de sucesiones, que es difícil, no ves nada de sucesiones en los 2 cálculos, pero pues a lo mejor se vio algo y no con suficiente detalle, entonces cuesta más trabajo, ¿verdad? O sea, los grupos se conforman no de manera homogénea, ¿no? Sino es heterogéneo. Pero eso, creo que a raíz de lo de la pandemia, o sea, particularmente esta vez se juntó. Que regresamos de la modalidad
la mayoría estábamos todavía en línea el semestre pasado, ¿no? ¿Alguien tomó cálculo presencialmente el semestre pasado? Bueno, Bueno, con Bueno, exactos. o sea, con las clases del sábado, nada más. Pero, o sea, era ahí, nosotros lo hicimos híbrido, pero en general todos éramos en línea tablet. Entonces, ahorita estamos en el regreso a presencial, que es reajustarnos a eso, con el agravar, o sea, y eso además creo que generó que la heterogeneidad de cómo llegan a cálculo 3 se haya ampliado. Esa es la percepción que tengo, ¿vale? Y luego además como me cambié de horario y entonces la mayor del grupo no estuvo con nosotros, creo que eso está más marcado, ¿vale? Entonces, hay un problema porque generalmente cuando empiezo a preguntar en el pizarrón puede ocurrir que varios compañeros pregunto y me van respondiendo, ¿no? Y entonces eso hace que avance más rápido, ¿no? ¿Sale? Entonces, si los compañeros que sienten que vamos rápido, es importante que se animen a preguntar sin pena, porque eso es lo que nos va a lograr avanzar más despacio. ¿Sale? Si el grueso del grupo dice, bueno, al fin que hay quien conteste, la dinámica que eso genera es que yo avanzo más y más rápido. ¿Sale? Pues para que lo tengan en cuenta. ¿Sale? ¿Qué pasó? Luego ni sé bien qué dudas tengo, porque lo escucho, copio y me pierdo. Ok. Pero eso sería un reflejo de que vamos rápido, ¿no? Y es que está perfecto. Por ejemplo, que se puso a platicar y el tiempo como ahí. De copiar. Pues, claro, porque además cuando van copiando van viendo si le van entendiendo, ¿no? No, yo después ¿O no? No, la verdad es que Después lo leo, luego yo lo escribo y digo, así. Dale. Sí. Yo cuando tomaba clases no tomaba apuntes porque prefería concentrarme en la explicación. ¿Cómo le hacía, profe? No me cabe, no me cabe. Pues ahí les puede convenir a quienes tengan esa dificultad, ¿no? Que al menos yo tenía es copiar y poner atención. Yo no podía hacer eso, entonces yo nada más ponía atención. Pero ahora con el celular que le puedes tomar foto ya te ahorras ese problema. Pero hay que llegar preparados, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. Ok. Bueno. Sale. Voy a regresar ahorita a la modalidad dictado porque eso nos hace avanzar más despacio. ¿Dónde me quedé? ¿Qué pasó? ¿Tú te anotaste? ¿Eso fue de yo quiero? Es que no sé qué significa. Lo podría interpretar, pero mejor no. ¿Eso es pena? Pensé que te estabas anotando con entusiasmo. Bueno. A ver. Entonces, usando el teorema puente. A ver, todo el mundo piense no solo cómo se usaría el teorema puente, sino cómo escribo la demostración para que me puedan dictar. Justo así no. Justo nos vamos a ahorrar la epsilon, ¿verdad? Como sabemos que existe de x, k, xk converge a L, entonces existe una coordenada. Para toda coordenada, ¿no? Bueno, sí. Para toda coordenada, el límite También converge a Li. cuando k tiende a infinito, ¿de qué? Xk X sub i, k, converge a Li. Li y L es igual a L1, etcétera, hasta Ln, ¿verdad? Sale. Luego, entonces, Pues, simplificamos por lambda. el límite
Cuando K tiene infinito, ¿de qué? De lambda Lambda X por cálculo 1. por cálculo 1. Lambda y lambda por L. Ajá, Esto es lambda por LI, ¿verdad? ajá, para toda I. Para toda I. Y esto implica El límite cuando K tiene que el límite, bueno, lo voy a poner aquí como lambda xk es igual a lambda x1k hasta lambda x nk, entonces, o sea, argumentado que es por el producto por cómo es la multiplicación en Rn, donde el escalar multiplica a cada coordenada, como cada una de estas converge a una de estas, esta sucesión de vectores, ya de la multiplicación, ¿qué cosa? Entonces el límite, cuando K tiene, otra vez por el teorema puente, ¿lo ven? Sí. Otra vez por el teorema puente, como cada sucesión coordenada de esta sucesión es convergente, este límite es lambda por L. lambda por L. Y ya, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? O sea, se usa dos veces el teorema puente, ¿verdad? Primero lo usas para ver que coordenada a coordenada tienes algo convergente. Y luego juntas las coordenadas de a qué convergió cada coordenada y vuelves con el teorema puente a regresar al límite de lo que querías probar que tenía límite en Rn. ¿Se entiende? O sea, vas y vienes por el puente. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? ¿Cuál es más fácil? Si te sabe los resultados de cálculo 1. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sale. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? No, sí. Sale. ¿Puedo borrar de este lado? Sí. Bueno, nada más, del teorema de operaciones hay que ver lo de la norma. Entonces, tres. ¿Qué onda con el límite cuando K tiene infinito de la sucesión de normas? Ajá. ¿Eso es una operación? ¿Es una operación? Sí, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué lo meto aquí? Porque nuestra norma usual en Rn es raíz de la suma de los valores de las coordenadas. O sea, pero ahí Bueno, a ver, si quieres antes de las normas, vamos con el producto punto. ¿Va? Vale. ¿Qué onda con el límite cuando K tiene infinito de xk punto yk? Es igual a L punto M. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Con qué lo podemos demostrar? Si usamos el producto interno usual,
¿qué sabemos? Con el teorema puente, que en cada coordenada esto converge, ¿verdad? En cada coordenada esto converge. Esto a LI y esto a MI, ¿verdad? Si usas el producto punto usual, ¿qué cosa es esto? La suma de los productos coordenada a coordenada. Pero coordenada a coordenada, el producto converge por el teorema de cálculo 1, ¿verdad? De que si dos sucesiones de reales convergen, el producto converge al producto de los límites, ¿verdad? Y luego, ¿qué necesitas? ¿Alguien dijo? ¿El teorema puente? No. O sea, bueno, No. necesitas como el producto de los límites convergentes, la sumatoria también. Entonces vuelves a usar un teorema de cálculo 1, el de que si tienes n sucesiones que convergen, la suma de esas n sucesiones converge, ¿verdad? Y ya no vuelves a usar el teorema puente porque esto es un real, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ahorita lo escribimos, la demostración, ¿sale? Les voy a dejar para que lo piensen. Si esta propiedad se cumple por el producto punto usual en Rn o si lo cumple cualquier producto interior. ¿Sale? Bueno, 3, 4 que quedan. Entonces, digamos que podría escribirle la norma aparte porque no es una operación propiamente, ¿no? Porque en realidad solo lo aplicas a una de las sucesiones, pero que cabe bien aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué me pueden decir de la sucesión de normas? Pero él está en Rn, ¿no? A la norma de. ¿Cómo ven? Ah, sí. Es intuitivo, ¿no? O sea, si el vector xk se parece cada vez más a L, los tamaños de esos vectores tienen que estar convergiendo al tamaño de L. ¿Están de acuerdo? Suena a que no se ve. No, mira. Va dibujito. Fíjate, aquí está L. ¿Sale? Si tú no sabes la sucesión de xk cómo converge aquí, pero se están acercando cada vez más a L. Entonces, como para cualquier bola que tú des aquí con centro en L de radio tan chico como tú quieras, a partir de cierto término, los términos de la sucesión tienen que estar aquí adentro. ¿Estás de acuerdo que los tamaños de estas flechas se tienen que ir pareciendo al tamaño de la flecha de L? ¿Es eso? Este es el. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? ¿Sí? También igual, ¿eh? Si sienten que hace falta un dibujo y no lo hago, me lo piden, por favor. ¿Sale? ¿Con el dibujo se ve bien? Sí. Sale. Este es producto punto, sí. ¿Sale? Bueno, a ver. Entonces, seguimos con la demostración del teorema, pero vamos con el inciso 3, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Entonces, por teorema puente, para toda y desde 1
hasta n, el límite cuando k tiene infinito de x y k es, ¿cómo le vamos a llamar? Esto es la sucesión de décimas coordenadas, ¿verdad? ¿Sale? ¿A qué converge? Por hipótesis, la sucesión de vectores en Rn converge a L. Entonces, en la décima coordenada converge a la décima coordenada de L por el teorema Puente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Y el límite, cuando k tiene infinito, de y y k es m sub i con m igual a m1 hasta mn. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Va? ¿Sí? Ok. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué cosa? El límite cuando k tiene infinito ¿de quién? xk, no está bien, x y coma k. Punto. Es por o punto Y, coma y coma k por teorema de cálculo 1 es igual a qué? A LI por MI. ¿Verdad? Como son dos sucesiones de números reales que convergen, la multiplicación converge al producto de los límites. ¿Está claro? Sí. Sale. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Sale. Y luego, ¿qué más? Como para cada i la sucesión de productos es convergente, entonces, ¿qué? La suma es la suma de. Esto es para toda i, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ah, ¿se zapa? Ah, ya. Me lanzaste el cuaderno de lado. Cuidado, te quiero hacer mal. Ok, entonces el límite cuando k tiende infinito de la suma x1k por y1k más x2k por y2k más puntitos. ¿Quién es el último término? xn, coma k por y-n-k. ¿Verdad? ¿Es igual a qué? La suma es igual a 1 hasta. Bueno, lo puedo poner así: L1 por M1 más Ln por Mn. ¿Están de acuerdo? Sale. Y luego, ya acabamos, ¿no? Esto implica que el límite con el producto interior usual, ¿lo ven? De xk punto yk es igual a l punto m. ¿Están de acuerdo? Y ya. ¿Sale? Entonces fue una vez el teorema Puente y dos teoremas de operaciones de cálculo 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? O bueno, a lo mejor algunos vieron los teoremas de sucesiones en cálculo 2, pero bueno. Seguiré diciendo de cálculo 1. Sale, 4.
Sale, a ver. A ver, ¿están de acuerdo que por 3? ¿Qué cosa? El límite, cuando k tiene infinito de xk punto xk, es igual a qué? Que es igual a la norma de L al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué falta? Sacar raíz. A ver, lo voy a hacer de cierta manera y ustedes me dicen su opinión. Entonces, la raíz del límite cuando k es infinito de x punto xk es igual a la norma del. ¿Cómo ven? Ay, sí. Hasta ahí solo apliqué raíz en una igualdad de reales. Eso se vale, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sale. ¿Qué opinan de esto? Así porque el producto punto mismo siempre va a ser positivo. Aquí, o sea, eso es para que esté definido. Pero, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de este último paso? O sea, la raíz entra y sale del límite. ¿Se vale? ¿Por qué? ¿Cuál? O sea, me dice, por algo que vimos en 6 meses. A ver si qué. Por lo viste. Así van a llegar en el examen, ¿no? Así. ¿Por qué? ¿Por qué la raíz entra y sale del límite? ¿Solo la raíz? Ajá, por la continuidad de la función raíz. Por continuidad de la función raíz. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Y eso de la raíz del sistema punto x es por definición Y eso ya es, ajá. Y esto implica que el límite, cuando k tiene infinito de la norma de xk, es la norma de Villa Palomita, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Está clarísimo? Ahí le piensan si se vale para el 3 para cualquier producto punto y el 4 para cualquier norma. ¿Qué pasó? exactamente que nos referimos con continuidad de la función raíz de la que se utiliza por esa continuidad. Ajá. Y en particular, vimos un teorema nosotros de cómo caracterizar la continuidad de funciones de RNR con sucesiones. ¿Sale? Entonces, ¿qué te dice? Es que todavía no quiero borrar eso. ¿Puedo borrar la demostración? Sí. ¿Qué pasaría si hacemos una función de Voy. ¿Puedo borrar acá? Sí. Voy. ¿Todo de este lado? Profe, ¿qué dicen? Implica de por. Por continuidad de la función raíz. ¿Sale? Sí. A ver, recordatorio. Teorema.
sea f de un dominio en R a R. X0 punto, no, en D. F es continua en X0, sí, solo sí. ¿Cómo se caracteriza la continuidad en un punto con sucesiones? Sí, con una sucesión. Para toda sucesión de elementos del dominio, tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es que x0, entonces, ¿qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar? Que el límite cuando k tiene infinito de la sucesión de imágenes debe ser, no solamente debe existir, sino debe ser f de x0. ¿Verdad? Observación. Que el límite cuando k tiende infinito de f de xk sea igual a f de x0, esto lo pueden, como x0 es este límite, esto nos permite que para funciones continuas el límite entra y sale de las funciones continuas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué? Porque x0 es un real que lo puedes ver como este límite. ¿Estás de acuerdo? Nada más lo sustituyes aquí. ¿Verdad? ¿Sale? Ok, bueno, ahora. ¿Qué onda con los regresos del teorema de operaciones? Aquí. No, no. ¿Qué onda? O sea, no estabas levantando la mano. Sí, sí, pero de todas formas, ¿qué onda con eso? ¿Sí sale? Sí. Pues no. No manches. A ver, inciso 1, ejemplo. No se vale. Ejemplos. ¿Qué diría el regreso? Si existe el límite de la suma, ¿existe cada uno? No, ¿verdad? Ejemplo. Ajá, ok. Entonces, xk igual a menos 1 a la k y yk igual a menos 1 a la k más 1. Entonces, xk más yk es igual a ¿qué? A 0 para toda k. ¿Están de acuerdo? Existe el límite de la suma, pero no existe el límite de ninguno de ellos, ¿verdad? Sale. 2. Si lambda es igual a 0 y xk
es esta misma, entonces lambda por xk es idénticamente a 0, que tiene el límite, pero en xk no tiene, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sale. A lo mejor no vean que aquí es en donde va el entonces de este teorema, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Luego, 3. Dos ecuaciones perpendiculares. Ajá. Por ejemplo, xk igual a menos 1 a la k, coma 0, y yk igual a 0, menos 1 a la k. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Qué pasa con el producto punto? Siempre es 0, ¿verdad? Sin embargo, no existe ningún límite de cada una de ellas, ¿verdad? ¿Y qué onda con las normas? Igual, ¿verdad? xk igual a menos 1 a la k implica que la norma de xk es el valor absoluto de xk, que es la constante 1 para toda k. ¿Están de acuerdo? Tiene el límite, pero la asociación original no tiene límite. ¿Están de acuerdo? Sale. Ok. Bien, me distraje, iba. ¿Se acuerdan cuál me faltó? Por eso había definido asociaciones acotadas. Y ya me distraje. Bolsano no hay esto. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Cómo? ¿Faltan 45 minutos de qué? No quiero ver cómo va la pila. A ver si todavía tengo. 24%. Más que ustedes, ¿verdad? ¿Puedo borrar de este lado? Sí. ¿Sabe? Ahora sí. Teorema de Bolzano-Weierstrass en Rn. ¿Qué dice? Ajá. Si xk en Rn es acotada, entonces la sucesión tiene al menos un punto límite. O sea, tiene una subsucesión convergente, ¿verdad? ¿Sale? ¿Se vale el regreso? No, hace rato ya dimos el ejemplo, ¿verdad? ¿Sale? Tener puntos límite no hace que la sucesión sea acotada. ¿Sale? Va. Aquí observación no se vale el regreso. Sale. Demostración. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
Ideas de la demostración. ¿Se acuerdan cómo se demostró eso en R? No. Sí, casi fue como haberlo visto antes. Ay, sobre todo. Vamos con un conjunto donde, como comentabas, se describe había una infinidad de este conjunto. Sí. Entonces, si tienes una sucesión acotada, está metida la imagen en un intervalo, ¿verdad? Si divides a la mitad del intervalo, en al menos una de las mitades tiene que haber una infinidad, ¿verdad? Toman ese intervalo, lo vuelven a dividir a la mitad, otra vez en alguna de las dos mitades tiene que haber una infinidad. Y van tomando en cada paso un elemento en los intervalos que se van haciendo chiquitos, en donde hay siempre una infinidad, por eso siempre puedes ir tomando uno en cada paso. Pero como la distancia, la longitud de los intervalos tiende a cero, esa subsucesión que se construye es una sucesión de Cauchy y por lo tanto es convergente. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Qué pasó? Yo no me imagino en R. Ah, ese es el chiste. Entonces, a ver, en R2, ¿no? Se puede demostrar, ahorita no lo vamos a hacer, que si es acotada, pues lo puedes meter en una bola de asociación. No tiene que estar centrado en el rodillo. ¿Vale? Bueno. Ok. ¿Cómo haríamos eso? Pues, igual, ¿no? Divides a la mitad, en una de las dos mitades hay una infinidad, te tomas ahí un elemento. De esa mitad divides a la mitad y lo haces a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Cómo ven? La subsucesión que obtienes es convergente. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No sé si no me dicen nada porque no se vio desde el otro ejemplo, bueno, desde el recordatorio del cálculo 1, o hay algo que les mete ruido ahí. A ver, ¿a alguien le quedó duda de cómo era el argumento de estar dividiendo la mitad del intervalo? Sí. Entonces, a ver, en el primer paso, divides a la mitad del intervalo y te fijas en cuál hay una infinidad de términos de la sucesión. Suponte que es de este lado, que tomas un elemento y x1. Divides a la mitad de ese intervalo que tiene una infinidad y una de las dos mitades tiene una infinidad otra vez. Suponte que es esta, te tomas ahí un x2, bueno, este es el xk1 y este es el xk2. ¿Sale? Como hay una infinidad, puedes tomar uno de manera que la K2 sea mayor que K1 para que no tengas problemas con el orden. ¿Sale? Y repites el procedimiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que entre ellos van quedando más cerca. Además, rápidamente, porque como estás tomando mitad, 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 la longitud del intervalo decrece exponencialmente. Eso es una sucesión de Cauchy. ¿Estás de acuerdo? Por eso es convergente, la subsucesión. ¿Está claro? ¿Sale? Entonces, igual, a ver, tomas una bola y aplicas el mismo argumento. Divides a la mitad, te fijas en qué mitad tienes una infinidad, ahí te tomas el primero, divides a la mitad, te fijas en qué mitad hay una infinidad, ahí te tomas el segundo, divides a la mitad y así te sigues. ¿Cómo ven? ¿Esa subsucesión es convergente? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no aplica? Porque si tú las mitades que vas tomando son como rebanadas de pie, el diámetro de la rebanada no tiende a cero. ¿Sí trabajaron el ejercicio de diámetro de conjuntos en RN, verdad? Venía un ejercicio en la guía 1 que definió la función diámetro. Ah, sí, sí. ¿Sale? Se va a estar usando. Ay, no parece. ¿Sale? Pero
¿están de acuerdo? A ver, ojo. Al estar tomando mitad como rebanadas de pastel, el área de la rebanada tiende a 0. Pero la distancia de puntos dentro de una rebanada no tiene por qué tender a 0. En el límite podría ser que las rebanadas tiendan a una rayita aquí. ¿Lo ven? Y la sucesión que construiste podría tener muchos puntos límite en esa rayita, pero no tendría que ser convergente. ¿No se podría hacer como encaje de bolas? Ajá. Entonces, hay que anidar bolas. ¿Sale? Y entonces, ¿qué propiedad te gustaría usar? Que si tienes una sucesión de bolas anidadas cuyo diámetro tiende a 0, pero esas bolas, ¿cómo tienen que ser? ¿A fuerza? No. Anidadas es así, ¿no? Pero para que la intersección de todas no te quede vacía, ¿qué necesitas? Que sean bolas como con orilla, ¿no? Si le quitas la orilla, a ver si ven acá de este lado. Esta sucesión de bolas anidadas, si no tienen la orilla, si son bolas abiertas, la intersección de todas va a ser vacía. ¿Sí se ve? Vas haciendo, todas tienen en común este punto de aquí. Pero no está en ninguna porque no son bolas sin orilla. Cuando intersectas todo, no te quedas con nada. ¿Verdad? Para poderte quedar con algo, ¿qué necesitas? Que las bolas sean cerradas. Entonces, ¿qué necesitaríamos para aplicar eso? Que la sucesión de bolas cerradas, anidadas, cuyo diámetro tiende a 0, ¿qué va a pasar con la intersección? Que es no vacía. Pero ¿están de acuerdo que eso es porque Rn es completo? ¿Están de acuerdo? Y si un espacio cumple eso, ¿el espacio es completo? Si toda sucesión de bolas cerradas anidadas cuyos diámetros tiendan a 0, la intersección es un punto, ¿eso garantiza que el espacio es completo? ¿Sale? Entonces, vamos a discutir eso, o sea, una manera alternativa de definir completez de un espacio métrico es con eso de las bolas cerradas anidadas. Pero no lo voy a usar ahorita todavía, ¿sale? Porque habría que demostrarlo. Pero ¿para qué batallan? Si pueden usar teorema puente, ¿no? Otra vez. ¿Sale? Vamos a usar ordenado. Sí. Porque además, ojo, una vez que tengas el resultado de bolas anidadas, todo eso, ¿cómo lo aplicas para demostrar esto? No es tan práctico. ¿Sale? ¿Sí se ve? O sea, ¿cómo tendrías que garantizar que en cada paso, cada vez que vas tomando una bola de radio más chiquita, o sea, ¿cómo sabes que de entrada, dentro de una bola que contiene una sucesión, adentro tiene una bola más chica que tenga una infinidad de términos? ¿Por qué en el caso de los intervalos se cumple? Porque cuando divides, porque es fácil, porque cuando divides los intervalos en 2, lo que obtienes son 2 intervalos. Pero cuando divides una bola, no obtienes bolas, ¿verdad? Y entonces, si tú tomas una bola donde tienes una infinidad y tomas una bola cualquiera, la infinidad la puedes garantizar dentro de esta bola o afuera, pero lo de afuera
no es una bola. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque quitaste Esto no es una bola. Ah, Entonces, ¿qué tal que tú te tomaste una bola, pero donde hay una infinidad de términos no es dentro de esta, sino acá? O sea, se vuelve latoso, incluso ya teniendo ese resultado, demostrar el Bolzano-Ballestras en R2 con lo de las bolas. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sale? Entonces, por eso no lo vamos a ver ahorita así. Vamos a demostrarlo de otra manera. Entonces, con teorema puente, ¿están de acuerdo que si la sucesión en Rn es acotada, cada sucesión de coordenadas es acotada? Entonces, ¿qué? Cada sucesión de coordenadas tiene una subsucesión convergente. ¿Están de acuerdo? Y ya acabamos. Volvemos a aplicar teorema puente y ya. O sea, profe, Hey, eso es un tema de cálculo 1, pero solo para R. este teorema sirve para cálculo 1 en R y lo vamos a demostrar para R. ¿Sale? A ver, antes de la demostración. A ver, ojo, A ver, la sucesión de XK son vectores entonces, como la sucesión de primeras coordenadas es acotada y es una sucesión de reales, tiene una subsucesión convergente que tiende a L1, ¿cómo ven? Y la segunda sucesión de coordenadas tiene una subsucesión que converge L2, ¿cómo ven? Lo aplican n veces y entonces tienen una subsucesión en cada coordenada que converge a un real Ln o Li. Entonces, como ven, hay una subsucesión, juntan esto y eso les da una subsucesión que converge a L. ¿Cómo ven? Pareciera, ¿verdad? Pareciera, pero por mi tono parece que no. Pero ¿hay alguna idea? Cada vez que yo escribí la subsucesión, está mal, porque esta notación te hace pensar que este número es el mismo que este, y no sabes. Porque la J simplemente es una variable. Que como estás tomando subsucesiones de sucesiones diferentes, los índices no tienen por qué coincidir. Cada uno, este número, cuando estás en la primera coordenada, no tiene que ser el mismo que este número cuando estás en la segunda. Y entonces eso no es una subsucesión. ¿Sale? Pero, ¿cómo se puede arreglar? Entonces, así no. ¿Cómo sí? Pues, en la primera coordenada tomas una subsucesión. ¿Sale? Luego, la subsucesión de segundas coordenadas con los mismos índices que la primera que ya tomaste es una subsucesión acotada. Entonces tiene una subsucesión convergente. XJ, KJ, Y. Y así va a ser subsucesión de las. ¿Y qué haces en la tercera coordenada? En la tercera coordenada sacas una subsucesión con los mismos índices, pero en la tercera coordenada. Y ya se me van a acabar las letras, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ingeniarnos la notación adecuadamente. Por favor. Sí vamos a usar el teorema puente, pero hay que hacerlo con cuidado. ¿Lo ven?
¿Se entendió? ¿Todo el mundo? O sea, pareciera que es lo mismo porque igual vamos a usar el teorema de Bolzano-Walles tras en R varias veces, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer adecuadamente para que funcione lo que queremos. ¿Se entendió? Sí. Sale, a ver. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Cómo? Ándale, pues. Sale. Este es un buen ejemplo donde se nota que ahorita lo complicado va a ser cómo escribir adecuadamente la subsucesión de la subsucesión de la subsucesión de la subsucesión varias veces para que se entienda lo que vamos a escribir, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, va el boceto, ¿ok? Entonces, en el primer paso, X1K desacotada, entonces existe, ¿qué cosa? Ah, pero es una subsucesión de esa. Pero ¿cómo nos conviene usar la notación para que... Es que si no tendremos que poner aquí así y luego aquí una letra. Ah, eso está de feo, ¿no? ¿Sale? Lo podríamos escribir así, pero queda feo. Entonces, lo que necesitamos es, a ver, existe una, primero le voy a cambiar así, YKJ. Aquí para, ahorita fijarme solo en esto. Y le voy a poner ahora como si fuera exponente, pero no es exponente. Si quieren, le ponen entre paréntesis. ¿Cómo la derivada? Se va a confundir con eso, ¿no? Pero es que ya no tengo más de anotarlo. Entonces, esta cosa, aquí digo que es subsucesión, tal que el límite, que es convergente, el límite cuando J tiene infinito, de la YKJ1 es L1. ¿Verdad? Pero es sucesión de lo de X1K o... Ajá, de la X1K, perdón. Aquí. Bueno, le voy a poner si quieren aquí, así. ¿Ok? Vale. Para recordar que fue en el... que estás ahí en la primera coordenada, porque al final lo vamos a necesitar recordar, si no se va a revolver todo. Igual con esto ya quedaba, pero van a ver. Sale, ahora. Ahora, sea Y2KJ con un 2 aquí de que lo hemos hecho 2 veces. ¿En dónde? A ver, lo voy a poner con las X. Estás en la segunda coordenada, ¿sale? Pero necesitas que estos, el índice de aquí sean los mismos. Ah, aquí me faltó la J, ¿no? Necesitas que sean
los mismos que esta de aquí. ¿Lo ven? ¿Sale? A ver. ¿Cómo ven esa notación? ¿Qué pasó? A ver. En el primer paso aquí no tenemos problema porque sacas directamente una subsucesión convergente de la sucesión de primeras coordenadas. ¿Sale? En el siguiente paso sacas una subsucesión convergente, no de la acuérdate que esto es subsucesión de esta. Pero ¿cuál es el chiste de esta? Que estos números son los mismos que encontraste en el paso anterior. ¿Sale? O sea, el orden. ¿Se entiende? Es una subsucesión. O sea, a ver. Déjame verlo. Ya, no nos va a dar tiempo hoy, mañana vamos a tener que acabar. Pero nada más ahorita para que se queden con la idea de cuál es el problema. A ver, su sucesión de primeras coordenadas es esta. Así. ¿Sale? Esa es la sucesión de primeras coordenadas de la sucesión original. Dentro de esta tienes una subsucesión convergente de primeras coordenadas. ¿Sale? Todo eso está dentro del X11. Esto es una lista que está aquí, que aparece ahí. ¿Sale? Porque es una subsucesión. ¿Sale? Ahora, ¿qué haces? Con estos mismos naturales, te fijas en la subsucesión de segundas coordenadas con estos mismos números. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Ajá, o sea, esta, ¿en qué se parece a esta? En que estos números son los mismos. Esto es una subsucesión ¿de quién? De la sucesión de segundas coordenadas. ¿Sale? Esta no sabes que sea convergente, pero sabes que dentro de esta hay una subsucesión que es convergente. ¿Y qué ventaja tienes? Entonces, aquí es en donde tenemos que usar adecuadamente. Ahorita le voy a poner X, K, J, 1, porque es el primer número de esta lista de la subsucesión que es convergente. Y por eso te aparece, como es subsucesión de subsucesión, por eso tiene 3 subíndices. ¿Sale? ¿Y quién aparece aquí? X2, K, J, 2 abajo, ¿sí? Que es el segundo número de esta lista. Pero todo esto es subsucesión de esta. ¿Pero qué ventaja tienes? Que este número sí aparece en esta lista. O en estos. Este es uno de estos que aparece ahí. ¿Sale? Eso, ¿qué ganas con eso? Que esta subsucesión va a converger a un L2, pero la subsucesión que está aquí, que la escribes así, X1, K, J1, este número es el mismo que este, y luego X1, K, J2, y así te sigue. Como esta es una subsucesión
de una sucesión convergente que converge en L1, esta también converge en L1, esta converge en L2, pero ya tienen los mismos subíndices. ¿Se entendió? Y tienes que batallar con eso N veces. Pues ya mañana lo escribimos con calma, ¿sale? Para empezar la clase de mañana. ¿Me ayudan a acordar ¿cómo no? La grabación y la